En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en la ciudad de Bogotá al fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre. El alto funcionario habló sobre el papel que jugará el ente acusador dentro de las negociaciones que iniciarán en 3 semanas. El fiscal advierte que pese a que las órdenes de captura contra los cabecillas negociadores serán levantadas, los procesos y las investigaciones que la justicia adelanta por delitos de lesa humanidad y que fueron cometidos por las FARC no cesarán. Fiscal Eduardo Montalegre, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Le agradezco este tiempo que usted le concede al programa La Noche para hablar de este proceso de paz que se avecina en Colombia y del cual hemos tenido la oportunidad de dialogar con usted en otras ocasiones. Creo que es un momento propicio para hablar sobre cómo la Fiscalía se prepara para este reto que tiene. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo especial a todos los televidentes de América Latina. Bueno, señor fiscal, quiero comenzar preguntándole sobre cuál será el papel que tendrá la Fiscalía General en el tiempo que se avecina. El próximo 8 de octubre ya se instalan las negociaciones en Oslo, Noruega. Se habla de un posible o eventual cese al fuego que pedirán el grupo criminal de las FARC dentro de la mesa de negociación, pero en términos jurídicos, ¿qué sucederá? ¿También pararán las acciones jurídicas contra las FARC? De ninguna manera, Jefferson. Creo que el país debe tener la certeza de que la Fiscalía General de la Nación seguirá actuando en forma implacable en la persecución de las graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros simultáneamente, paralelamente al avance de los diálogos de paz, cumpliremos con nuestra función, que es investigar, acusar y llevar a juicio a las personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. En este momento no existirá ninguna pausa por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por el contrario, nosotros estamos haciendo un gran rediseño de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer las investigaciones y la capacidad de actuación de la Fiscalía General, especialmente frente a graves violaciones a los derechos humanos. No habrá pausa jurídica de ninguna naturaleza. Seguiremos actuando con total contundencia en la investigación, persecución y castigo de los crímenes de lesa humanidad y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC y el ELN. Señor fiscal, este rediseño de la Fiscalía que usted está liderando de cara a este proceso de paz, ¿en qué consiste específicamente? Bueno, quiero explicar que nosotros tenemos en este momento un gran rediseño en 2 grandes frentes. En primer lugar, nosotros estamos fortaleciendo la Fiscalía General de la Nación para actuar con mucha contundencia, con mucha eficacia en la persecución de los crímenes internacionales por graves violaciones a los derechos humanos. Pero además, nosotros tenemos esperanza en la posibilidad de un proceso de paz y por esa razón tenemos que ir preparando la Fiscalía General de la Nación para la eventualidad de esos diálogos, porque a la Fiscalía le tocaría asumir el reto de investigación y acusación de los crímenes que haya cometido las FARC dentro de un marco especial que expediría el Congreso, que es de justicia transicional. O sea, vamos actuando con toda contundencia, con toda firmeza en la persecución de crímenes internacionales y nos vamos preparando para un eventual nuevo marco. Pero mientras eso no suceda, nosotros actuaremos con toda contundencia en la persecución de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, fiscal, pero entonces usted me habla que la Fiscalía perseguirá con contundencia, investigará con contundencia penalmente esos delitos de lesa humanidad. Pero esto no estaría en contravía, digamos, de las responsabilidades que tienen estos negociadores de las FARC que hasta este momento han sido ya nombrados por el grupo armado ilegal y que precisamente son los protagonistas, o están acusados y sindicados y en muchos casos condenados por esos mismos delitos de lesa humanidad, y la misma Fiscalía les está siguiendo una cantidad de procesos. ¿Cómo será para que no se obstaculice? Es que el proceso de paz, y todos tenemos fe en que ese proceso de paz va a culminar exitosamente para el país, pero son expectativas. Todo va a depender de la buena fe de las FARC, todo va a depender de la buena fe de la guerrilla, de su verdadero ánimo, pero mientras eso no se concrete en acuerdos reales,
en una desmovilización efectiva, en unos acuerdos que sean compatibles con los estándares internacionales en materia de investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía tiene que actuar con el marco constitucional existente. Tenemos que actuar frente a la guerrilla por fuera de los marcos excepcionales de la justicia transicional que están diseñados para la finalización del conflicto, y ese marco nos impone la obligación de actuar con toda contundencia en la persecución de los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra cometidos por la guerrilla. En el caso, por ejemplo, de alias Iván Márquez, que es uno de los negociadores que ya fueron nombrados por el grupo armado ilegal FARC. En el caso de él, por ejemplo, para que los televidentes entiendan, las condenas, las investigaciones, las denuncias que hay ante la Fiscalía por los crímenes que ha cometido este cabecilla criminal continuarán intactas. No se pueden suspender. Jurídicamente puede existir una suspensión de una orden de captura, pero no es suspensión de los procesos. Se suspende una orden de captura, se suspende una orden de privación de la libertad, pero los procesos tienen que seguir avanzando. Es más, nosotros estamos planteando un gran rediseño de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la capacidad investigativa en materia de derechos humanos. O sea, puede existir una suspensión de las órdenes de captura, pero nosotros seguiremos investigando, acusando y llevando ante los jueces para que se impongan las sanciones propias del derecho penal internacional, que son supremamente altas, a los miembros de las FARC que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. No son incompatibles, es decir, vamos por dos líneas diferentes. Aquí hay unas expectativas de paz, pero las expectativas de paz no paralizan ni suspenden los procesos ni la contundencia de la Fiscalía frente a esas investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Las FARC ha tomado la decisión, como un símbolo de la patria y de la dignidad, tener a Simón en la mesa de diálogo. Simón Trinidad está condenado en Estados Unidos por ser de las FARC y es una lucha permanente nuestra rescatarlo. Al lado de él, rescatar a Sonia, rescatar a Iván Vargas. Por eso, entonces va a estar como integrante de la delegación en la mesa, independientemente de las molestias que le pueda causar a quien le pueda causar. Señor fiscal, en el caso, por ejemplo, de alias Simón Trinidad, que las FARC han dicho que es uno de sus negociadores, en ese proceso específico, ¿cómo cree usted que se pueda facilitar por parte del gobierno colombiano que se dé pues, esa petición que ha hecho la guerrilla? El gobierno colombiano puede suspender órdenes internas de captura que tengan contra Simón Trinidad, pero nosotros no tenemos la competencia ni la legitimidad para darle orden a un Estado extranjero acerca de cómo debe administrar justicia o si debe o no suspender la privación de la libertad para que participe en una negociación. Eso es ajeno a la competencia del Estado colombiano. Yo he considerado que jurídicamente, a pesar de que esté detenido en los Estados Unidos, puede ser representante de la guerrilla en estas negociaciones. Tendría que hacerlo a través de medios virtuales, que solicitarle a los Estados Unidos que facilitara su actuación a través de medios electrónicos, telefónicos o de videoconferencia para participar en los diálogos, pero la decisión de levantar la privación de la libertad es algo que le concierne exclusivamente a Norteamérica y a su justicia. ¿Y esa solicitud la podría hacer la Fiscalía? Tendría que hacerla el gobierno nacional al momento de reconocerle la calidad de representante a Simón Trinidad. Sería ya un entendimiento fundamentalmente entre la Cancillería del Estado colombiano y los Estados Unidos. Ya no hay ningún retenido por parte nuestra. Nosotros dijimos que no van a haber secuestros y ya no hay secuestros. Nosotros podemos garantizar en este momento que en un balance que se hizo y consulta a los frentes, ningún frente nuestro lo está haciendo. Sería violatorio
de las orientaciones de las FARC. No es política de las FARC. Y eso lo podemos comprometer nuestra palabra ante el concierto internacional. Hubo un pronunciamiento de las FARC que causó mucha controversia. Ellos han dicho desde La Habana, Cuba, que no tienen secuestrados en su poder. En lo que le compete a la Fiscalía, este punto específico, ¿qué investigaciones tienen ustedes sobre eso? Mire, precisamente a raíz de esas declaraciones que dio uno de los voceros de las FARC, yo solicité a las instancias correspondientes en la Fiscalía, a la Unidad de Derechos Humanos y a la Unidad Antisecuestro, que realizaran un inventario de todos los procesos que lleva la Fiscalía General de la Nación por casos de secuestrados en los cuales la autoría de los secuestros con evidencia se les atribuye a las FARC. Yo estoy preparando ese informe, pero quiero preparar un informe sobre la realidad de los procesos para en aquellos casos en los cuales nosotros tengamos evidencias, pruebas ciertas o indicios de que en un determinado secuestro la autoría se le puede atribuir a las FARC, en ese momento yo se lo comunicaré al país, porque a la Fiscalía entiende que mientras no finalice el proceso de paz tiene la obligación de llevar hasta sus últimas consecuencias esos procesos en el marco de la justicia ordinaria, con la punibilidad ordinaria, y además porque de presentarse esa situación donde nosotros tengamos evidencias ciertas de que las FARC han continuado secuestrando o de que mantienen secuestrados, pues el país tiene que saberlo. Yo creo que nosotros, así con la misma fortaleza y la misma contundencia con que la Fiscalía ha dicho que apoyaría el marco de justicia transicional en el evento de una finalización del conflicto, el país debe tener la seguridad de que actuaremos con la misma contundencia para denunciar y poner ante el país la verdad de si las FARC tienen o no secuestrados y si están o no diciéndole la verdad al país. Nosotros siempre hemos señalado que el tema del narcotráfico ha sido una bandera de uso político por parte de los Estados Unidos y de sus aliados contra los que se le oponen. En el caso nuestro, entonces, nos acusan de narcoguerrilla y siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. Y el caso del narcotráfico, por ejemplo, que fue otra de las declaraciones que causó gran impacto, porque prácticamente lo que dijo este vocero de las FARC es que ellos no eran narcotraficantes. Digamos, una afirmación que generó mucha polémica porque la Fiscalía misma y las mismas autoridades en diferentes ocasiones pues han comprobado que pues de alguna forma las FARC está involucrada en el negocio de la cocaína. Creo que el mismo ejercicio que estamos haciendo frente al delito de secuestro lo tenemos que hacer frente al narcotráfico. En los casos en que existan procesos en curso, donde exista evidencias de que las FARC han cometido el delito de narcotráfico, que están comprometidos con colaboración a grupos de narcotraficantes, pues en el momento en que tenga ese inventario de esas actuaciones con evidencias e indicios ciertos, también se lo contaré al país, porque creo que en este caso las FARC tienen una obligación de contarle la verdad al país, porque yo creo que ese es el presupuesto mínimo de todo proceso de paz. Pueden existir disminución de penas, pueden existir disminución de sanciones, pero hay un presupuesto indispensable, ineludible, que es el de protección de víctimas y además de que nosotros tenemos que saber la verdad de los hechos, porque esa reconstrucción de la verdad es una garantía de no repetición de este conflicto armado colombiano que ya lleva cerca de 50 años.